Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 56 ya del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que este contenido aporta y te está gustando, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En estas últimas clases hemos estado manejando nuevas características que han venido al estándar de JavaScript, como los iteradores, los iterables, los generadores, la sesión anterior los proxies. Hoy también vamos a estar hablando de una nueva característica que es propia de los objetos, y como ya lo viste en el título del video, vamos a hablar de las propiedades dinámicas o también como se conoce en inglés, las compute properties, ¿sí? Anteriormente, hay veces donde nosotros estamos desarrollando y va a haber la necesidad de crear propiedades, digamos, al vuelo de manera dinámica en un objeto. No sé, imagínate que estás esperando la carga de usuarios y por cada usuario tienes que crear un objeto que diga, no sé, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4 en base al número de usuarios o de peticiones que te lleguen de la respuesta que has solicitado. Entonces, pues hacer a mano un objeto donde a lo mejor puedes esperar 1000 o 1,000,000 de resultados, pues es un poquito difícil, ¿no? Ahora tenemos un nuevo mecanismo de generar justamente estas digamos, el nombre de las propiedades de manera dinámica en un objeto. Entonces te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, fíjate que aquí yo voy a crear una variable que se llame objeto usuarios, ¿no? Y entonces yo puedo generar dinámicamente, o sea, por ejemplo, imagínate que lo que yo quiero es que el nombre de la propiedad, por ejemplo, este ID-1, se genere dinámicamente, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer aquí es, primero voy a declarar mi objeto vacío, luego, ahorita todavía no estamos manejando esta cuestión de interactuar con APIs de datos, pero pues imagínate que yo aquí tengo un arreglo de usuarios, ¿no? Y pues vamos a poner nombres en el arreglo, por ejemplo, John, por ejemplo, Irma, por ejemplo, Miguel, por ejemplo, Cala, por ejemplo, Kenai, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que por cada usuario que está en el arreglo, por cada usuario, se le genere al objeto usuario, pues justamente una propiedad que diga ID- y la posición que ocupa en el arreglo. Digamos que vamos a agarrar ese elemento, la posición, como si fuera algo dinámico. Entonces, fíjense, aquí lo que tendríamos que hacer, yo podría ejecutar el método for-each de los arreglos y decirle que por cada usuario, más bien, voy a pasarle un usuario, coma, y la posición a la que voy a llamar index. ¿Y qué es lo que yo quiero que haga? Recuerda que una manera de crear una propiedad después de que ha sido definido un objeto es con la notación del punto o con la notación de corchetes. Entonces, la notación de corchetes es lo que nos va a permitir crear de manera dinámica los nombres de las propiedades de nuestro objeto. Entonces, aquí sería objeto usuarios, ¿sí? Corchetes, y entonces voy a crear dinámicamente la propiedad, ¿sí? Para esto voy a hacer uso de las templates strings, y entonces voy a poner ID- y aquí voy a interpolar lo que lo va a hacer dinámico, ¿no? Que en este caso va a ser la posición del índice, y simplemente le digo que esa posición dinámica que acabo de crear, su valor va a ser pues el nombre del usuario, ¿sí? Y entonces vean que si yo acá abajo, es más, vamos a imprimir en pantalla primero el objeto usuario antes del for each, y posteriormente vamos a hacerlo después del for each, ¿no? Entonces ahí está, acá me llegan los usuarios, aquí ejecuto el for each, y acá, esto todavía no lo prendo, vamos a prender mi live server para probarlo, y acá vamos a
abrir la vista en vivo. Aquí está. Y miren que vamos a colocarlo en la parte de abajo. ¿Sí? Y miren, vamos a analizar. Fíjense cómo aquí, vean que el primer console log de la línea 345 está el objeto vacío. Bueno, y luego se llena, obviamente, con el for each. ¿Sí? Y en la línea 350 vean cómo se ha creado esa propiedad dinámica. ID-0, ID-1, ID-2, ID-3 y correspondientemente con el nombre de los usuarios. ¿Sí? Ahora, también a partir del nuevo estándar nos permite crear directamente dentro del objeto estas propiedades dinámicas. Esto antes no se podía realizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo lo podríamos hacer? Pues de igual manera, lo que va a indicar que una propiedad la pueda definir de manera dinámica es la sintaxis de los corchetes. Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí vamos a crear un ID, inicialmente un ID aleatorio, ¿no? Entonces vamos a ayudarnos del mat.random, ¿no? Primero mat.round para que redondee, luego dentro del rand, mat.random y vamos a multiplicar que me dé un número aleatorio entre 1 y 100. Y ojo, como aquí tengo 5 elementos, entonces a esto vamos a sumarle 5 para que asegurarnos de que no nos genere por ahí un error de que el aleatorio me haya dado la posición ID-3 y yo por la carga dinámica que está haciendo mi arreglo de usuario, pues también me dé esa posición ID3 y entonces ahí nos marque un error, ¿no? Y aquí simplemente vamos a decirle que su valor va a ser valor aleatorio, ¿no? O sea, esto sería valor aleatorio, ¿sí? Entonces vean cómo dentro del objeto también puedo crear yo propiedades dinámicas, ¿no? Y vamos a ver, si yo reviso acá, miren, ID none, vamos a ver qué está pasando. Mat.round, claro, me faltó los paréntesis del random, ¿sí? Por eso me decía que no era un número. Ahí está. Los paréntesis. Es más, para que esto no se vea tan caótico, si quieren acá vamos a crear una variable que se llame aleatorio. Y aleatorio va a ser igual a todo esto, ¿sí? Para que no se vea tan caótico. Y ya dentro, incluso vean cómo aquí se está apreciando, ¿no? Porque recuerden, una propiedad común y corriente es propiedad, y su correspondiente valor. Pero esta es una propiedad dinámica que obviamente va a depender de que pues, se generen dinámicamente en base a estar esperando datos de una app, de una API, de una base de datos, etc. Entonces aquí, pues vean que tanto los podemos crear dinámicamente a la hora que estamos construyendo el objeto literal o a posteriori, ¿sí? Y siempre con la ayuda de la notación de los corchetes, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a guardar y vamos a ver qué nos dice la consola. Miren, inicialmente tiene propiedad valor, que es esta propiedad estática que le puse. Miren, ID 68 porque fue el valor aleatorio que me dio y después de asignar los usuarios, pues miren que tiene ID-0, -1, -2, -3, -4, -68 que es el aleatorio y la propiedad estática que le definí. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues justamente cuando tenemos que cargar objetos de manera dinámica. Por ejemplo, miren, aprovechando voy a hacer un pequeño spoiler. Esto todavía no se los debería demostrar porque lo sigo desarrollando. Estoy desarrollando una nueva versión de mi sitio web y la estoy haciendo con un framework de React.js que se llama Next. Entonces Next tiene un archivo aquí dinámico en el cual tú le vas definiendo las rutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, esta es la ruta del home, esta que dice diagonal page, luego la ruta diagonal ahora, diagonal cursos, diagonal blog, diagonal, etcétera, ¿no? Pero fíjense que acá tengo una carpeta que se llama post. Los posts, porque una de las cosas que quiero ahora también trabajar junto con los videos es ofrecerles pues algunos artículos complementarios. Pero los posts los estoy manejando en mi sitio web como archivos Markdown. Entonces, tras bambalinas, lo que hace Next.js es leer,
justamente estos archivos Markdown, los convierte a HTML y me genera una URL amigable con el nombre del Markdown. Entonces vean que justamente este pequeño método map lo que está haciendo es leer justamente la carpeta de post, agarra el slug, que en este caso es el nombre sin la extensión, y miren que aquí dinámicamente crea con la notación del corchete la ruta, y entonces digamos que se agrega a este objeto que necesita el archivo de configuración de Next.js, de tal manera que si yo levanto el servidor de pruebas de mi sitio web, ¿sí? Nos vamos a localhost 3000, y sobre todo hago hincapié porque es típico ver en los comentarios que me dicen, bueno, ¿y esta nueva característica, en dónde la puedo aplicar o dónde se puede utilizar, ¿no? Aquí me está marcando error porque todavía no está cargando. Aquí nos está diciendo que apenas se está preparando porque está leyendo este archivo de configuraciones. Y entonces vean que acá, ahí ya está arrancando. Y porque imagínense que cada vez que yo necesitara crear un post en mi sitio web, pues yo tendría que digamos, a ir al archivo de configuración aquí y irle poniendo la ruta correspondiente. Pero en este caso, yo puedo crear dinámicamente aquí un archivo Markdown y en automático eso lo va a compilar. Y entonces miren que, por ejemplo, si yo me voy al blog, vean que aquí hay 4 notas: JavaScript asíncrono, Flexbox CSS, mi configuración de Visual y Sham, y que corresponden a cada uno de estos archivos que ven acá en la carpeta de Markdown, ¿sí? Entonces vean que, por ejemplo, si yo le doy aquí al de JavaScript asíncrono, que ya cuando esté en línea, por ejemplo, esta es la teoría de todas las clases que estuvimos viendo sobre programación asíncrona, el even loop, las promesas, las async await. Ya nada más un poco de paciencia, y si tú vienes del futuro, seguramente en la descripción de los videos vas a encontrar estos enlaces, ¿sí? Y miren que, por ejemplo, si yo aquí vamos a crear un nuevo archivo Markdown que se llame hola-mundo.markdown. Ahorita está vacío, pero quiero que vean que si yo me voy al home de mi blog, miren cómo aquí apareció otro. Es correspondiente pues justamente a hola mundo, ¿no? Y si yo le doy un clic, bueno, aquí marco un define porque obviamente hay ciertos metadatos que lee, en este caso en Next.js para, por ejemplo, si aquí le pongo en el slug hola mundo, hola-mundo, ese es el slug que lee a través de este archivo de configuración que utiliza propiedades dinámicas, genera esa URL y entonces ahora sí. Si yo le doy clic y dice Flexbox CSS, porque miren, acá donde decía title, ¿no? Es el título que lee como título del blog, del artículo. Y miren que ya dice, bueno, recargamos. Y vean que ya dice hola mundo. Y si yo le doy clic, miren cómo la URL ya dice localhost 3000 diagonal hola mundo. Y eso, tras bambalinas Next.js, lo hace justamente con las Computed Properties o las propiedades dinámicas que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Y espero que ya con este ejemplo 100% práctico que te acabo de mostrar te haya quedado claro para qué te pueden servir esas propiedades dinámicas, ¿sí? Bueno, pues por la clase del día de hoy es todo. Por favor, te recuerdo que si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices. Hasta siempre. Bye.